Buenos días, bienvenidos a la última práctica de electromagnetismo. Les comenzaré a compartir la pantalla del curso. La práctica a abordar hoy se llama fuerza electromotriz inducida en un conductor que se mueve en un campo magnético. El objetivo es que utilicen la ley de Faraday y la expresión de la fuerza de Lorentz para analizar la FEM que se induce en una espira rectangular situada en un campo magnético al desplazar uno de sus lados. Considera la instalación representada en el esquema mostrado más abajo, En un campo magnético uniforme se sitúan dos alambres paralelos uno al otro. En el esquema, las dos líneas horizontales, conectados entre sí por uno de sus extremos, y sobre los alambres se coloca una barra conductora de color gris. Resulta que al desplazar la barra en ella se induce una FEM, debido a la fuerza de Lorentz que actúa sobre sus electrones. La FEM inducida también puede ser explicada a partir de la ley de Faraday, pues mientras la barra se mueve varía el flujo de campo magnético a través de la espira formada por la barra y los alambres. La intensidad de corriente está determinada por la FEM inducida y la resistencia eléctrica del circuito. Una vez que hayan leído toda esta página de instrucciones, pueden comenzar a seguirla. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la dirección del simulador. Dice, en este laboratorio puedes buscar los factores que afectan la cantidad de corriente inducida en un circuito cuando una barra de metal es empujada a través de un campo magnético a una velocidad constante por un pequeño tractor de juguete. Cuando estés listo para empezar esta actividad, da clic en el botón comenzar. Entonces aquí tenemos el pequeño tractorcito, la barra y aquí abajo las magnitudes que podemos cambiar. En la simulación, una barra conductora puede desplazarse a velocidad constante en un campo magnético uniforme empujada por un carrito. Mediante el menú de la parte inferior de la ventana del simulador, es posible modificar la magnitud y sentido del campo magnético, la separación de los alambres y la magnitud y sentido de la velocidad de la barra. Al iniciarse la simulación, comienza a medirse el tiempo. El desplazamiento de la barra puede medirse utilizando la regla graduada. En el circuito también se han representado un amperímetro y un bombillo. Este último cambia su coloración cuando aparece corriente inducida. Inicia la simulación. ¿Cuál será el sentido de la corriente eléctrica en el circuito? Responde a esta pregunta utilizando dos vías: la expresión de la fuerza de Lorentz y la expresión de la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Contrasta tu respuesta a la pregunta anterior con el resultado mostrado por el simulador junto al bombillo y el amperímetro mediante la flecha de color verde. Entonces, aquí donde dice click here to start moving tractor, pues le vamos a dar clic y observen. Click to reset. Click to pause. Y aquí está el tiempo. 2. Mediante el menú de la parte inferior cambia el sentido de las líneas de campo. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Entonces, aquí abajo vamos a cambiar en donde dice campo magnético, está X, le vamos a poner, vamos a resetear y ya nos va a permitir cambiarlo. A continuación, modifica el sentido del movimiento de la barra. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Para responder a las preguntas, nuevamente utiliza tanto la expresión de la fuerza de Lorentz como la expresión de la FEM inducida y contrasta tus respuestas con la indicación del simulador. Para cambiar la barra, la dirección de la barra, aquí donde dice izquierda, ustedes la van a poner derecha.
Y pues pueden poner el simulador. Número 3. ¿Qué sucederá con la intensidad de corriente al variar una de las magnitudes que se relacionan a continuación, manteniendo las otras constantes? Por ejemplo, ¿qué pasa si varían la magnitud de campo eléctrico? ¿O qué pasa si varían la separación entre los alambres y mantienen todo igual? ¿O qué pasa si cambian la velocidad de la barra? En cada caso, argumenta tus respuestas utilizando tanto la expresión de la fuerza de Lorentz como la expresión de la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Por ejemplo, cada vez que ustedes vayan a mover, ya sea dejan igual el campo magnético y aumentan la separación de los rieles y le dan clic. Y lo resetean. Aquí pueden cambiar la resistencia. Y cada vez que vayan a cambiar algo, pueden resetearlo. Incluso volverse a meter, porque parece que la separación de rieles ya no se puede devolver. 4. Determina la FEM inducida en la barra para los valores de los parámetros implícitos en el simulador cuando se inicia, o sea, así. Con este propósito, encuentra primero la expresión del flujo de campo magnético en función del tiempo transcurrido y luego utiliza la ley de Faraday de la inducción electromagnética para calcular la FEM. Determina también la intensidad de corriente en el circuito. Y por último, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe se las pasé ayer por el grupo. Aquí es donde les pregunto si tienen alguna duda. Disculpe, profesora, ¿se necesita alguna fórmula en especial? Así es, 2, la ley de Faraday y la fuerza de Lorentz, que ya deberían haberlas utilizado en los ejercicios de ejemplo de la unidad. Entendido, profesora, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días. No, profesora, yo creo que esa sería mi única duda. Gracias. Ok. Pues si nadie tiene más algo que comentar, les pido por favor que prendan su cámara para tomar la foto de evidencia. A la cuenta de 3. Jennifer, Brianda, Ana, Victoria, Joseph. Una, 2, 3. Y listo. Hoy. Jóvenes, pues muchas gracias por su asistencia. A partir de este momento se dejará de grabar la sesión.